En lo más profundo de una selva verde y densa, donde los árboles se alzaban como gigantes vigilantes y el aire estaba impregnado del aroma de la vegetación húmeda, vivía un león llamado Rafa. Este no era un león cualquiera, pues Rafa había nacido bajo el signo de liderazgo, destinado a ser el rey de los animales. Sin embargo, su reino no estaba lleno de gloria ni poder. De hecho, Rafa era conocido en la selva como el rey cobarde. Rafa habitaba en una cueva oscura y húmeda, oculta entre las raíces de un árbol milenario. La entrada apenas dejaba entrar la luz del sol, y el interior estaba plagado de telarañas y huesos secos, restos de las escasas presas que había conseguido cazar. Pasaba sus días sumido en la penumbra, su gran cuerpo apenas visible entre las sombras que lo envolvían como un manto de tristeza. Su melena, que alguna vez había sido majestuosa y brillante, ahora estaba enredada y sucia, perdiendo su esplendor con cada día que pasaba. A pesar de ser el rey de los animales, Rafa no sentía la satisfacción que un gobernante debía experimentar. Su corazón estaba lleno de miedo, un miedo que lo consumía y lo mantenía alejado de todo y de todos. El rugido que alguna vez había resonado por toda la selva, ahora estaba silenciado por la cobardía que lo dominaba. Rafa se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue, un rey sin trono, un león sin valor. Sin embargo, no siempre había sido así. En su infancia, Rafa era un cachorro alegre y curioso, lleno de energía y con un espíritu indomable. Creció en una manada fuerte, liderada por su padre, un león valeroso y respetado por todos los animales de la selva. Desde pequeño, Rafa admiraba a su padre, lo seguía a todas partes y soñaba con ser como él algún día. Su padre era un líder natural, protector de su manada y defensor de su territorio. Bajo su guía, Rafa aprendió a cazar, a reconocer los sonidos de la selva y a entender la importancia del equilibrio en la naturaleza. Los días de su infancia estaban llenos de juegos con sus hermanos, carreras por los prados y aventuras en los rincones más escondidos de la selva. La vida para Rafa era una promesa constante de emoción y descubrimiento. No conocía el miedo, pues bajo la sombra protectora de su padre, sentía que nada podía dañarlo. Pero esta seguridad se desmoronó el día en que todo cambió. Era una mañana como cualquier otra cuando Rafa, aún un joven león lleno de entusiasmo, acompañó a su padre en una cacería. Los dos caminaban con confianza por la selva, sus pasos resonaban en la tierra húmeda mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte. El aire estaba cargado con la promesa de una presa, y Rafa sentía la emoción de la caza en sus venas. Su padre, como siempre, estaba sereno y alerta, guiando a Rafa a través del espeso follaje con una seguridad que solo los más grandes líderes poseen. Pero el destino tenía otros planes. Mientras se movían silenciosamente entre los árboles, una manada de hienas apareció de la nada. Eran numerosas, sus ojos brillaban con una mezcla de hambre y malicia, y sus risas resonaban en la selva como un presagio oscuro. Rafa, al verlas, sintió por primera vez en su vida una punzada de miedo, pero confiaba en su padre, en su fuerza y valentía. El padre de Rafa no dudó en enfrentarse a las hienas. Rugió con fuerza, un rugido que hizo eco en los rincones más lejanos de la selva, y se lanzó al combate. Las hienas, sin embargo, no se dejaron intimidar. Eran muchas, y atacaron con ferocidad, rodeando al gran león y mordiendo con dientes afilados. Rafa observaba con horror, sus patas clavadas en el suelo por el miedo. Quería ayudar, quería luchar junto a su padre, pero no podía moverse. El terror lo paralizó, y lo único que pudo hacer fue mirar cómo las hienas desgarraban a su padre, cómo su héroe caía, cómo la sangre manchaba la tierra bajo sus pies. Cuando todo terminó, cuando las hienas se dispersaron dejando solo el silencio detrás de ellas, Rafa se quedó solo, su corazón latía con fuerza, pero su cuerpo no respondía. Rafa, sin poder soportar la vista, huyó. Corrió hasta su cueva,
donde se escondió, donde se acurrucó junto a su madre y hermanos, temblando de miedo y culpa. Desde ese día, Rafa nunca volvió a ser el mismo. El león valiente y curioso se convirtió en una criatura tímida y miedosa, una sombra que se deslizaba por la selva sin hacer ruido. Su rugido, antes fuerte y resonante, se apagó para siempre. Se alejó de todo, escondiéndose en su cueva, evitando el contacto con otros animales, temeroso de todo lo que le rodeaba. El recuerdo de su padre, de su valentía y su fuerza, se convirtió en una carga pesada que Rafa no podía soportar. La sombra de ese día lo persiguió, aplastando su espíritu y convirtiéndolo en el rey sin corazón, un rey que no podía gobernar, que no podía defenderse, que no podía vivir. La transformación de Rafa en un león tímido y miedoso fue gradual, pero inexorable. Los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, mientras el joven león se sumía más y más en su aislamiento. La selva que alguna vez fue su patio de juegos, ahora se sentía como un vasto y aterrador laberinto lleno de peligros invisibles. Cada crujido de una rama, cada sombra que pasaba, lo hacía temblar. Se sentía pequeño e indefenso, incluso cuando su cuerpo seguía creciendo y su melena comenzaba a desarrollarse. Pero todo eso parecía carecer de sentido, pues el corazón que alguna vez latía con la fuerza de un rey, ahora solo latía con el miedo de un cobarde. Los otros animales pronto notaron el cambio en Rafa. Al principio, lo miraban con lástima, susurraban entre ellos cuando lo veían caminar solo por la selva. Los que recordaban a su padre, el gran rey, se preguntaban qué había ocurrido para que su hijo se convirtiera en una criatura tan temerosa. Pero la lástima rápidamente se transformó en burla. Los animales empezaron a llamarlo el león cobarde, un apodo que se extendió por toda la selva. Las hienas, especialmente, lo despreciaban, pues veían en él la oportunidad de reafirmar su poder. Era común ver a Rafa merodeando por los límites de su territorio, buscando comida sin alejarse demasiado de su cueva. Las hienas, sabiendo de su miedo, a menudo lo seguían, riéndose de él desde las sombras, disfrutando de su agonía silenciosa. Le robaban su comida, lo acorralaban, y a veces incluso lo golpeaban, sabiendo que no haría nada para defenderse. Cada encuentro con ellas erosionaba aún más su autoestima, reforzando la idea de que no era digno de ser un león, mucho menos el rey. Con el tiempo, el miedo y la vergüenza se entrelazaron, formando un nudo en su interior que lo mantenía prisionero en su propia mente. La cueva, que al principio había sido un refugio, se convirtió en una prisión. Las paredes parecían cerrarse sobre él, el aire se volvía más denso, y la oscuridad que lo rodeaba se hacía más profunda. Pero Rafa no tenía la fuerza para escapar. Se resignó a su destino, aceptando que nunca sería el león que su padre había querido que fuera. El joven rey se convirtió en una sombra de sí mismo, viviendo una existencia monótona y vacía, dominada por el miedo, la soledad y la culpa. Pero un día, algo dentro de Rafa comenzó a cambiar. El hambre y la curiosidad, sentimientos que había suprimido durante tanto tiempo, comenzaron a agitarse en su interior. Había pasado tanto tiempo escondido en su cueva que casi había olvidado cómo se sentía el sol sobre su pelaje, el olor de la hierba fresca o el sonido del viento entre los árboles. Pero esos recuerdos, por débiles que fueran, aún ardían en algún rincón de su ser y comenzaron a llamarlo. Una mañana, cuando el hambre se hizo insoportable, Rafa decidió que ya no podía quedarse más tiempo en la oscuridad. Su estómago rugía, y sabía que debía salir a buscar comida. Pero más allá del hambre, había una chispa de algo más, un deseo de ver el mundo que había dejado atrás, de comprobar si había algo más en la selva que el miedo y el dolor que lo habían perseguido por tanto tiempo. Con cautela, Rafa salió de su cueva. Al principio, sus pasos eran tímidos, sus ojos se movían rápidamente, escaneando cada sombra, cada movimiento. Sentía el corazón latir con fuerza en su pecho,
Cada sonido lo hacía saltar, cada hoja que caía lo hacía girar la cabeza. Pero a medida que avanzaba, comenzó a recordar la selva de su infancia, los senderos que había recorrido con su padre, los lugares donde había jugado con sus hermanos. Estos recuerdos lo tranquilizaban, al menos un poco, y sus pasos se hicieron más firmes. Rafa caminó durante horas, siguiendo los senderos que solían ser tan familiares. Pero aunque el paisaje era conocido, la selva ya no se sentía igual. Los animales que solían saludarlo con respeto ahora lo miraban con desdén, o peor, con lástima. Sentía sus ojos sobre él, sus murmullos llenos de juicio. Pero Rafa trató de ignorarlos, concentrándose en la tarea de encontrar algo de comer. Finalmente, llegó a un claro en la selva, un lugar donde solía jugar de niño, donde los rayos del sol se filtraban entre las hojas y creaban un mosaico de luz y sombra sobre el suelo. Se detuvo un momento, respirando profundamente, tratando de absorber la calma del lugar. Pero esa calma no duró mucho. Rafa no se había dado cuenta de que no estaba solo. Desde las sombras, un par de ojos brillantes lo observaban, llenos de malicia y burla. Antes de que pudiera reaccionar, una risa chillona rompió el silencio del claro, y Rafa sintió un escalofrío recorrer su columna. Con un giro rápido de la cabeza, vio a una manada de hienas emergiendo de entre los arbustos, rodeándolo lentamente. Eran las mismas hienas que habían atormentado a su padre y que habían estado acechándolo desde entonces. Sus risas resonaban en sus oídos, recordándole el terror de aquel fatídico día. Rafa sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él, sus patas temblaban y su mente se nublaba. Intentó rugir, pero lo único que salió de su garganta fue un débil gemido, un sonido tan insignificante que provocó una nueva ola de risas entre las hienas. «Mira quién decidió salir de su cueva», dijo una de las hienas, con una voz impregnada de burla. «El león cobarde ha decidido dar la cara, ¡qué sorpresa! ¿A dónde vas, leoncito? ¿Acaso vas a buscar a tu papá?», añadió otra, sus ojos brillaban con crueldad. «Déjalo, no vale la pena», intervino una tercera, fingiendo compasión. «Es solo un saco de huesos y piel, no tiene carne ni sangre de león. No nos dará ni un buen bocado». Las hienas se acercaron más, rodeándolo completamente. Rafa podía sentir sus alientos calientes, mezclados con el hedor de la carne podrida, y eso solo aumentó su miedo. Sabía que no tenía escapatoria, que no había lugar donde esconderse esta vez. Las hienas le retaban a que rugiera, a que les mostrara su valor, pero Rafa estaba paralizado por el terror. Quería defenderse, quería mostrarles que aún quedaba algo de león en él, pero su cuerpo no le respondía. Era como si el miedo lo hubiera atado, manteniéndolo prisionero en su propia mente. La líder de la manada, una hiena grande y robusta con cicatrices en su hocico, se acercó a él, su rostro a solo unos centímetros del suyo. «Eres una vergüenza para tu especie», dijo con un gruñido. «No mereces vivir, atacad, hermanos, acabemos con él». Las hienas se lanzaron sobre Rafa, sus dientes brillaban bajo la luz del sol mientras se preparaban para destrozarlo. Rafa cerró los ojos, esperando el dolor, la sangre, la muerte que estaba seguro que vendría. Sabía que este era el final, que no tenía ninguna posibilidad de escapar. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. En lugar del sonido de las hienas mordiéndolo, escuchó un rugido. No era un rugido de miedo o desesperación, sino uno lleno de poder, de fuerza y de autoridad. Rafa abrió los ojos, sorprendido, y lo que vio lo dejó sin aliento. Un águila, majestuosa y poderosa, descendía del cielo, sus alas se extendían con gracia mientras emitía un grito que resonaba por toda la selva. Las hienas, sorprendidas por la repentina aparición del ave, se detuvieron en seco, mirándose entre ellas con confusión. «Levántate, león», gritó el águila, su voz resonaba como un trueno en la cabeza de Rafa.
No fuiste creado para ser presa de ningún animal, y mucho menos de estas hienas. Las hienas, al ver al águila, se burlaron, como si la presencia del ave no fuera suficiente para intimidarlas. ¿Y qué vas a hacer, pájaro? Nos vas a picotear hasta la muerte, dijo una de ellas con desprecio. Pero el águila no se dejó intimidar. Dio otro grito fuerte, un sonido tan imponente que hizo eco en los árboles, y de pronto, 3 águilas más aparecieron en el cielo, volando en círculos sobre el claro antes de lanzarse en picada hacia las hienas. Las águilas atacaron con una precisión y ferocidad que las hienas no esperaban. Sus garras rasgaban el aire, golpeando a las hienas con tal fuerza que comenzaron a retroceder, aullar y correr en desorden. Las hienas, ahora presas del pánico, huyeron del claro, desapareciendo entre los arbustos, mientras las águilas las perseguían hasta que se aseguraron de que no volverían. Rafa, que había estado observando todo con una mezcla de asombro y alivio, apenas podía creer lo que acababa de suceder. El águila que lo había salvado descendió suavemente, aterrizando justo frente a él, sus ojos dorados lo miraban fijamente. «Ven, león», dijo el águila con voz calmada. «Debes recordar quién eres. Sígueme». El águila condujo a Rafa a un manantial claro, oculto entre los árboles, un lugar donde el agua era tan pura que reflejaba todo como un espejo. Rafa se acercó al borde del manantial, miró su reflejo en el agua, y por primera vez en mucho tiempo, vio al león que alguna vez había sido. «¿Qué ves?», preguntó el águila. «Veo un león», respondió Rafa, su voz temblaba ligeramente, pues no estaba seguro de lo que realmente veía. El águila asintió. «Eso es lo que eres, Rafa. Un león grande y fuerte, un ser que está destinado a liderar, no a esconderse. Tienes garras poderosas, una melena que habla de tu grandeza, y ojos que reflejan la fuerza de tu espíritu. Pero has olvidado todo esto por culpa del miedo. El miedo es una sombra que te ha robado tu verdadero ser, pero es hora de que despiertes, de que recuerdes quién eres». Rafa miró a su reflejo nuevamente, y esta vez, comenzó a ver más allá del miedo, más allá de la culpa. Vio a un león que había sufrido, que había perdido, pero que también tenía el poder de levantarse de nuevo. Sentía como algo en su interior, algo que había estado dormido durante tanto tiempo, comenzaba a despertarse. «El miedo te ha controlado por demasiado tiempo, Rafa», continuó el águila. «Pero no puedes dejar que defina quién eres. Todos tenemos un pasado, todos hemos enfrentado pérdidas y dolor, pero es en esos momentos oscuros donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Tu padre luchó hasta el final, no porque no tuviera miedo, sino porque sabía que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él». Las palabras del águila resonaron en el corazón de Rafa, encendiendo una chispa que había estado apagada durante años. Por primera vez desde la muerte de su padre, sintió algo diferente a la tristeza y el miedo. Sentía una determinación, una llama que comenzaba a arder dentro de él. «Es hora de que te levantes, Rafa», dijo el águila, extendiendo sus alas con majestuosidad. «La selva necesita un líder, y tú, más que nadie, tienes el poder de serlo. Pero primero, debes enfrentarte a tu miedo, debes vencerlo, y para hacerlo, necesitas creer en ti mismo. Recuerda quién eres, Rafa. Eres el hijo de un gran rey, y es tu destino continuar con su legado». Rafa asintió, sus ojos brillaban con una nueva determinación. Sentía el peso de las palabras del águila, sentía la verdad en ellas. Se levantó, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió más ligero, más fuerte. Miró al águila, agradecido, y decidió que ya no sería más el rey cobarde. Era hora de reclamar su lugar en la selva, de enfrentar su miedo, y de convertirse en el león que siempre había estado destinado a ser. Después de haber llevado a Rafa al manantial y haberle mostrado su verdadero reflejo,
el águila no había terminado de cumplir su misión. Sabía que las palabras que había compartido con Rafa eran poderosas, pero también sabía que el león necesitaba más que solo palabras para transformar su vida. Necesitaba acción, necesitaba una guía práctica, un ejemplo de cómo canalizar su poder interno. El águila levantó su vuelo, invitando a Rafa a seguirla con la mirada mientras se elevaba por encima del manantial. Desde allí arriba, el águila gritó con toda su fuerza, un sonido que resonó por toda la selva. Las hojas temblaron, los animales más pequeños se ocultaron, pero Rafa no sintió temor, sino admiración. Observa, Rafa, dijo el águila, cuando enfrentas el miedo, cuando te elevas por encima de él, te das cuenta de que el mundo es más amplio, que hay más posibilidades de las que te habías permitido ver. Debes aprender a alzar el vuelo en tu espíritu, a mirar más allá de tus limitaciones autoimpuestas. Esa es la verdadera naturaleza de un rey. No es la fuerza física, sino la capacidad de ver más allá de las apariencias, de creer en uno mismo cuando todos los demás dudan. Rafa, inspirado por las palabras y acciones del águila, comenzó a entender algo que nunca había comprendido antes. Su verdadera fuerza no radicaba en su tamaño, ni en su rugido, ni siquiera en su linaje. Radicaba en su espíritu, en su capacidad de superar sus propios miedos y convertirse en algo más que lo que las circunstancias le habían dictado. El águila descendió de nuevo al lado de Rafa, y con una voz suave, dijo, Rafa, debes recordar que no estás solo. Tu padre puede haberte dejado físicamente, pero su espíritu vive en ti. Eres parte de él, y él siempre será parte de ti. Y usa ese conocimiento como tu fortaleza. Recuerda que, al igual que yo, él siempre quiso que te convirtieras en un líder sabio y valiente. Pero ahora, no lo haces solo por él, lo haces por ti, por los demás que dependen de tu liderazgo. El mensaje del águila caló hondo en Rafa. El león sintió como una nueva fuerza comenzaba a florecer dentro de él, una fuerza que no había sentido desde que era un cachorro. Su transformación interna había comenzado, y esta vez, no se trataba solo de un cambio superficial. Era una transformación profunda, una reconfiguración de su ser que lo impulsaría a convertirse en el rey que siempre estuvo destinado a ser. Con su nueva determinación, Rafa comenzó su camino de regreso hacia su cueva, pero esta vez, cada paso que daba era más firme, más seguro. Sabía que la verdadera prueba estaba por venir. Las hienas que lo habían acorralado y humillado no se detendrían tan fácilmente. El resentimiento y la venganza eran emociones poderosas, y Rafa estaba seguro de que no tardarían en regresar para buscar revancha. Cuando llegó a la entrada de su cueva, el sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados. Rafa miró hacia el horizonte, su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por miedo, sino por la anticipación de lo que sabía que tenía que hacer. Se sentó frente a la cueva, con la mirada fija en la distancia, esperando. No tuvo que esperar mucho. Apenas habían pasado unos minutos cuando escuchó el familiar sonido de risas siniestras y pasos rápidos que se acercaban. Las hienas habían regresado, tal como lo había previsto. Pero esta vez, Rafa no retrocedió, no se escondió en la oscuridad de su cueva. En lugar de eso, se levantó, estiró su cuerpo y dejó que el aire fresco de la noche llenara sus pulmones. Las hienas emergieron de entre los árboles, sus ojos brillaban con malevolencia. Habían venido en mayor número que antes, y la líder, la hiena con cicatrices, se adelantó, mostrando los dientes en una sonrisa cruel. Pensaste que habías escapado, ¿verdad, león cobarde?, gruñó la líder. Pero no puedes huir de nosotras. Esta vez, no habrá águilas para salvarte. Rafa miró a la líder de las hienas sin decir nada al principio. Pero en su interior, algo había cambiado. Ya no sentía el terror paralizante que lo había dominado antes. Recordó las palabras del águila,
recordó quién era y de dónde venía. Con un profundo rugido que resonó por toda la selva, Rafa dejó salir todo el poder que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. El rugido fue tan fuerte que las hojas temblaron y los animales más cercanos huyeron a esconderse. Las hienas, sorprendidas por la fuerza inesperada del rugido, dieron un paso atrás, sus risas se apagaron en sus gargantas. La líder intentó mantener su compostura, pero incluso ella no pudo ocultar la chispa de miedo que apareció en sus ojos. «Este es el verdadero Rafa», rugió el león, sus ojos brillaban con una intensidad que nunca antes había sentido. «Ya no soy el león cobarde que ustedes conocieron. Soy Rafa, hijo de un gran rey, y hoy, aquí, les demostraré lo que significa enfrentarse a un verdadero león». Las hienas se miraron entre sí, dudando por primera vez. La líder trató de recuperar el control, gruñendo órdenes para que atacaran, pero ya era demasiado tarde. Rafa, con la fuerza de su espíritu renovado, se lanzó hacia adelante, atacando a la hiena más cercana con una velocidad y ferocidad que ninguna de ellas había anticipado. La primera hiena cayó bajo el peso de Rafa, y en su grito de dolor, las otras comprendieron que el león que ahora tenían ante sí no era el mismo que habían acorralado antes. Este león era fuerte, decidido y no tenía miedo de luchar. Una por una, las hienas intentaron atacarlo, pero Rafa estaba listo. Sus garras rasgaban el aire, sus mandíbulas se cerraban con fuerza sobre sus enemigos, y su rugido resonaba en la noche como una advertencia para cualquiera que intentara desafiarlo. La líder, viendo que sus compañeras caían o huían, intentó atacar a Rafa por la espalda. Pero el león, con una agilidad que sorprendió incluso a las águilas que observaban desde lo alto, giró rápidamente y la enfrentó de frente. Los dos se miraron fijamente durante lo que pareció una eternidad. El odio en los ojos de la hiena se enfrentaba a la determinación en los ojos de Rafa. Con un último rugido que pareció hacer temblar el suelo, Rafa saltó sobre la líder y en un movimiento rápido y decidido, la derribó. La hiena cayó al suelo, derrotada, y con un último gemido, cerró los ojos, rindiéndose a su destino. El león la miró fijamente, sus ojos reflejando no solo la fuerza que había descubierto dentro de sí, sino también la sabiduría y la compasión que había aprendido del águila. Rafa sabía que tenía el poder de terminar con la vida de la hiena, pero también sabía que hacerlo significaría caer en la trampa de la venganza, algo que el águila le había advertido que evitara. Rafa aflojó su agarre, permitiendo que la hiena respirara. «Corre», dijo, su voz llena de autoridad y, al mismo tiempo, de compasión. «Vete, antes de que cambie de opinión». La hiena, sorprendida por la misericordia de Rafa, no dudó un segundo. Se levantó rápidamente y corrió hacia la oscuridad de la selva, su corazón latiendo con fuerza. Rafa la observó desaparecer entre los árboles, sabiendo que había tomado la decisión correcta. No se trataba solo de ganar la batalla, sino de demostrar que era un líder diferente, un líder que buscaba justicia, no venganza. Las pocas hienas que quedaban huyeron despavoridas, sabiendo que nunca podrían vencer a un león como Rafa. Sabían que su reinado de terror había terminado, y que la selva ahora estaba bajo el mando de un verdadero rey. Rafa, respirando con dificultad pero lleno de una nueva energía, observó cómo las hienas desaparecían en la distancia. Sintió una oleada de satisfacción y paz que nunca antes había experimentado. Había enfrentado su mayor temor, había superado sus dudas y había reclamado su lugar como el rey de la selva. Pero lo más importante, había aprendido a confiar en sí mismo, a creer en su propio poder y a no dejarse dominar por el miedo. El águila, que había observado toda la batalla desde arriba, descendió y se posó junto a Rafa. «Lo has hecho bien, Rafa», dijo con una voz suave pero llena de orgullo. «Has demostrado que eres un verdadero líder, no solo por tu fuerza, sino por tu corazón. Y eso es lo que te hará un gran rey». Rafa asintió,
mirando al águila con gratitud. Gracias, amigo. No podría haberlo hecho sin ti. Has sido mi guía, mi mentor, y gracias a ti, he encontrado mi verdadero yo. El águila inclinó la cabeza, aceptando las palabras de Rafa. Siempre estaré aquí para ti, Rafa. Pero ahora, es hora de que sigas tu propio camino, de que lideres a esta selva con sabiduría, justicia y compasión. Rafa sonrió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, su vida tenía un propósito claro. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba listo para enfrentarlo. Y con el águila como su amigo y aliado, sabía que podría superar cualquier desafío que se presentara. La historia de Rafa es más que la simple historia de un león que recupera su lugar como rey. Es una historia de transformación personal, de superar las inseguridades y los miedos que nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial. Rafa representa a todas las personas que alguna vez han sido dominadas por el miedo, por el dolor del pasado, y que han permitido que esas emociones los definan. En la vida real, muchos de nosotros enfrentamos situaciones similares. Tal vez no nos acorralen hienas, pero sí enfrentamos desafíos que parecen insuperables, situaciones que nos hacen dudar de nosotros mismos y de nuestras capacidades. El miedo al fracaso, al rechazo, o al dolor del pasado, puede ser tan paralizante como lo fue para Rafa. Sin embargo, la lección que Rafa nos deja es clara: no se trata de no sentir miedo, sino de aprender a enfrentarlo. Todos tenemos un pasado, todos hemos enfrentado dificultades, pero no podemos permitir que esas experiencias nos definan. Al igual que Rafa, debemos aprender a mirar más allá de nuestras propias limitaciones, a confiar en nuestras capacidades y a creer en nosotros mismos. La vida nos presentará muchas pruebas, muchas oportunidades para crecer y aprender. Y aunque a veces el camino parezca difícil o incluso imposible, debemos recordar que dentro de cada uno de nosotros hay una fuerza, un poder que podemos despertar si estamos dispuestos a enfrentarnos a nuestros miedos. La historia de Rafa también nos enseña sobre el valor de la amistad y el apoyo. El águila representa ese amigo o mentor que todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas, alguien que nos ayude a ver más allá de nuestras propias dudas y que nos guíe hacia nuestro verdadero potencial. No estamos solos en nuestras luchas, y a veces, la ayuda de otros es lo que necesitamos para encontrar nuestra fuerza interna. En conclusión, la historia de Rafa nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a cuestionarnos cómo estamos enfrentando nuestros miedos y qué podemos hacer para superarlos. Nos recuerda que todos tenemos el potencial de ser grandes, de ser líderes en nuestras propias vidas, pero solo si estamos dispuestos a dar el primer paso, a confiar en nosotros mismos y a nunca rendirnos. La selva, con todos sus desafíos, es un reflejo de la vida misma. Y como Rafa, todos tenemos la capacidad de ser los reyes de nuestras propias vidas, si solo tenemos el coraje de enfrentar nuestros miedos y reclamar nuestro lugar en el mundo. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Espero que te haya dejado una valiosa lección y que la reflexión te inspire en tu propio camino. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias llenas de enseñanzas y sabiduría. Además, sería maravilloso si pudieras compartir este cuento con aquellos que podrían beneficiarse de escucharlo. Juntos podemos hacer que estas palabras lleguen a más corazones. Te envío un saludo lleno de gratitud y bendiciones.